Bueno, voy a empezar mi presentación. Mi presentación se llama BookTube como escaparate de la literatura infantil y juvenil. Es una presentación que he hecho para el primer simposio internacional virtual sobre literatura infantil y juvenil organizado por la UNED. Mi nombre es Lenin Paladines Paredes y trabajo en la Universidad Nacional de Loja, en Ecuador, en las carreras de lengua castellana y literatura y pedagogía de la lengua y la literatura. Para iniciar, como introducción a este trabajo, quisiera explicar primeramente pues, lo que se conoce como el fenómeno BookTube, que bueno, he puesto ahí dos referencias, pero ya ha sido desde 2014 ampliamente referenciado y estudiado. Y el fenómeno BookTube hace referencia a estas prácticas de lectura que tienen sobre todo una comunidad de jóvenes que suben videos hablando sobre libros en YouTube. Si bien esto empezó más o menos hace 10 años, cuando YouTube empezó a consolidarse como una plataforma de streaming de videos, em, actualmente, pues los booktubers son muy reconocidos, muy seguidos, son invitados a ferias de libro, algunos son autores también, y se han consolidado como una comunidad de conocimiento en línea. Entonces, en función de eso, se presentó ya un estudio a inicios de este año, en donde se determinó que hay diferentes aproximaciones al fenómeno booktube desde diferentes campos del conocimiento, ya sea la comunicación, la sociología, la pedagogía, notando, claro, por ejemplo, estrategias de cómo los booktubers son capaces de mediar en este proceso lector entre el libro y la audiencia y de alguna forma resaltar esta parte tan importante de ser una función de compartir la lectura y promover la lectura y conseguir crear esas comunidades lectoras en línea que les ha llevado a muchos jóvenes a desarrollar y a fomentar un hábito lector más consolidado. Y bueno, este trabajo se presenta dentro de mi línea de investigación, que lo que hace es explorar e identificar posibilidades didácticas de los diferentes géneros discursivos que los booktubers componen, específicamente lo que son las videoreseñas. ¿Por qué? Porque creemos y creo que la videoreseña como género discursivo vendría a ser un recurso muy potente dentro del espectro de lo que es las alternativas de fomento a la lectura, sobre todo si es que se las analiza desde una visión de la práctica vernácula, de el estudio de prácticas fuera del aula y de educación y aprendizaje en ámbitos no formales, que bueno, como cito ahí, ya ha sido explorado igual en algunos estudios como los de Rovira Collado, que ya trabaja o plantea o establece algunas líneas por las cuales debería trabajar la escuela en cuanto a incluir o adoptar o traspasar este tipo de prácticas que se dan en entornos naturales fuera del aula, como ya lo he dicho, a entornos más formales y más organizados y más guiados por la escuela, porque hemos visto que funciona. Entonces, bueno, en otro estudio que se hizo junto con la profesora Ana María Margallo en 2020, se analizaron una serie de canales y de contenidos de booktubers para determinar cuáles son estas diferentes funciones que cumplen los videos que los booktubers realizan en relación con este proceso de mediación lectora, y nosotros pudimos detectar primordialmente tres funciones. Primeramente, una función analítica, que vendrían a ser estos grupos de videos que componen las videoreseñas, los estudios o las guías de lectura, porque la aproximación que se hace a la lectura es con un interés de análisis. Al momento de hacer una reseña, de hablar sobre el libro, de analizarlo, de criticarlo,
se está cumpliendo con esta función analítica. Y además hemos visto pues que dependiendo de la experiencia de cada uno de ellos, también hemos podido encontrar estudios sobre las obras de los autores o sobre los diferentes géneros literarios, en donde, claro, se hacen explicaciones más amplias, se hacen reflexiones metaliterarias, se utiliza un lenguaje más específico y también hemos encontrado que se realizan en algunas ocasiones guías de lectura como una especie de recurso didáctico que sirva a la audiencia para poder adentrarse en un género o en un autor o tratar de entender y analizar de mejor manera a un aspecto literario específico. Y claro, lo que hemos visto en este tipo de canales es que esto se realiza de manera un poco intuitiva y espontánea, porque claro, entendemos los booktubers no están presencialmente o no tienen esa presencia en Internet específicamente para enseñar, o no es una función didáctica la que cumplen, sino que eso es el interés de ellos, la práctica mediadora que nace de la espontaneidad de las personas de conversar y de hablar en YouTube. Después de la función analítica nos hemos dado cuenta que estos videos también cumplen una función lúdica, una aproximación lúdica a la lectura a través de retos o juegos literarios, o este término que se ha colocado aquí, que son los book tags, que vendría a ser una adaptación del inglés del tag etiqueta, que lo que significa es que pues se utilizan este metadato, este descriptor que se coloca en el video y que lo que hace es que este video se pueda replicar. Por ejemplo, book tags sobre las 10 lecturas preferidas o los personajes literarios más interesantes o que más se relacionen con el booktuber. Entonces, lo que se busca aquí en estos videos es que los booktubers vayan replicando y de alguna manera que la comunidad se haga más grande. Y también, pues, de alguna manera significa que el booktuber debe dar algún tipo de criterio, de información personal que interesa, pues, a la comunidad conocer. Porque, claro, estos juegos relacionados con la literatura, si bien van de la mano con información literaria, tiene un carácter más informal y más espontáneo que los videos de la función analítica. Y finalmente, pues hemos detectado también una función coleccionista con videos que, claro, tienen terminología específica de la comunidad, como son los wrap-up, los book haul y los bookshelf tours, que básicamente son videos en los que el booktuber enseña la colección de libros que tiene. Específicamente el último, los bookshelf tours, son así como se lo traduciría literalmente un tour a través de las estanterías de libros. O se muestran las compras que se ha hecho del mes, de los libros que están por leer, se enseña. Y claro, esto tiene más atención a una función o unos elementos puramente paratextuales. La portada del libro, la edición, la calidad de la impresión, que de todas maneras siguen siendo aproximaciones a la lectura, pero desde un ámbito distinto. Bueno, lo que presento aquí son datos que he recopilado yo mismo de la página de YouTube, en donde se muestra un poco lo que es el panorama de Booktube en Iberoamérica. Y bueno, aquí se puede ver a simple vista algo muy interesante, porque están en esta tabla recopilados los booktubers más seguidos, con mayor cantidad de suscriptores en habla hispana. Y claro, se puede ver fácilmente que México y España concentran a los grandes canales de booktubers, sin que eso quiera decir que Booktube no esté regado por otros países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, El Salvador, y que también pues está presente en otros idiomas, en inglés, en francés, en diferentes latitudes del mundo. Sin embargo, se presenta esta tabla con la finalidad de dar una panorámica y demostrar cómo es de grande la presencia de los canales Booktuber. No son canales pequeños. Si se puede ver, el primero tiene prácticamente 500,000 de seguidores
y pues todos los que están en esta lista tienen más de 100,000 suscriptores, así que configuran ellos comunidades muy amplias de seguidores jóvenes, cuya temática de estos canales es puramente la difusión de contenido literario. Entonces nosotros nos damos cuenta de que hay una oportunidad muy grande de explotar desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista del estudio de la lengua y la literatura, de la renovación de la didáctica de la lengua y la literatura, aprovechando este tipo de comunidades y dándonos cuenta de que se han abierto nuevos espacios a partir del desarrollo de estas herramientas tecnológicas y del acceso que tienen los jóvenes hacia ellas, para consolidarse estas enormes comunidades. Esto que se muestra aquí simplemente es una muestra. Los datos están actualizados a enero de 2021 de cuán grande es la comunidad de Booktube en Hispanoamérica, en Iberoamérica, perdón, cuánta cantidad de gente mueven solamente en idioma en castellano. Obviamente haciendo la aclaración de que el criterio de cantidad no necesariamente se relaciona, tiene una correlación directa con un criterio de calidad. Y que pues más allá de mostrarnos eso, el gráfico no nos dice más, pero sin embargo se muestra una panorámica así. Entonces lo que se ha hecho es seleccionar estos 10 canales más consolidados de Booktube en Iberoamérica en idioma español y hacer una revisión, a sacar una recopilación de datos de lo que podemos encontrar. Y elaborado este gráfico que lo que muestra es la distribución por géneros literarios. Y si, como se puede apreciar en el gráfico, hay un 31% de libros presentes en estos canales de literatura infantil y juvenil actual, de propuestas modernas. También en segundo lugar está con 23% la fantasía, que también corresponde a literatura de carácter actual. Hay un 15% de literatura infantil y juvenil clásica, también hay terror, hay clásicos de la literatura y otros que, bueno, están diferentes géneros esparcidos por ahí. Pero lo que yo quiero mostrar a través de este gráfico es la presencia que tiene la literatura infantil y juvenil actual en los canales de los booktubers, que es la mayor ponderación que tiene junto con la fantasía, que si bien es un género específico, también podría encasillarse dentro de lo que es literatura juvenil. Entonces, esas dos informaciones, tanto la tabla que se presentó anteriormente como este gráfico, nos dan una medida y una idea de cómo está configurado el espectro de Booktube en Iberoamérica y de cuáles son los intereses de estos jóvenes lectores y cómo esos intereses han conseguido mover y llevar a unas comunidades tan grandes de lectores y de usuarios, porque están interesados en esas temáticas y porque consumen esos libros y porque los, los muestran y los analizan y los compran. Y de alguna manera, claro, se derrumba toda esta idea cliché de que los jóvenes actualmente no les gusta leer o no leen. Probablemente sea una coyuntura más que va por el tema de los corpus lectores o de literatura oficialistas o de la escolarización oficial. Que claro, probablemente ahí si veamos, si es que hace un análisis en ese sentido, si veamos una discrepancia interesante entre, claro, y poder concluir que los jóvenes sí están leyendo, pero no necesariamente lo que se busca o lo que se espera que ellos lean, sino pues lo que ellos quieren y lo que les gusta. Entonces, bueno, he sacado algunos ejemplos, sobre todo de los libros más reseñados y que tienen más presencia en estos canales de Booktube en español. Está la saga de After, de Anna Todd. Está este libro, Eleanor and Park, del autor Rainbow Rowell. Está, bueno, esto que ya vendría a ser algo más antiguo, pero que todavía tiene vigencia, que es la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling. Y también está un autor reciente que es John Green con The Fault in Our Stars, que son los libros que más se repiten, las reseñas y los videos que con más presencia tienen en cuanto a lo que es literatura infantil y juvenil actual. También he sacado algunos ejemplos de literatura infantil y juvenil más clásica, que vendrían a ser Mark Twain con las aventuras de Tom Sawyer, Robert Louis Stevenson de La Isla del Tesoro o Michael Ende con Momo.
que tendrían a ser ejemplos de que también, si bien no es todo presencia de literatura actual, sino que también se están retomando algunos clásicos y que precisamente esa sería la posibilidad de conectar con la escuela, de revisar esos corpus de lectura y de ver estrategias que puedan conseguir que a los jóvenes les interese más el acercarse a la literatura y a la lectura en general. Entonces, ¿qué hemos podido ver de lo que se ha analizado en los videos? Yo sé que, bueno, por ser esta presentación algo corto, no puedo expandirme demasiado, pero sí puedo explicar que lo que se ha visto es que al momento de analizar las lecturas, lo que más les interesa a los booktubers es el análisis de los personajes, así como a la organización de la trama y el estilo de la escritura que tiene cada libro. Esa parece ser la manera intuitiva con la que ellos han desarrollado este sistema de análisis, de reseñar el libro y de buscar elementos más importantes e incluir estos elementos literarios dentro de sus reseñas. Lo que también hemos podido ver es que el género discursivo que se establece tiene características de análisis. Los booktubers no hacen resúmenes de libros, no vendría a ser como que estos productos en los que los estudiantes pues van a solventar sus necesidades de lectura y que alguien más les dé explicando el resumen de la obra, sino que básicamente la dinámica que se da en BookTube es el de analizar el libro, el de dar una opinión, el de fundamentarla. Obviamente, cada booktuber tiene un estilo diferente, un estilo especial, y dependiendo de sus intereses, de su experiencia lectora, de la edad que tenga, de la cantidad de lecturas que traiga detrás, va a cambiar este discurso y sobre todo se va a ir haciendo más específico y va a mejorar, y va a utilizar más elementos, mucho lenguaje, un poco de lenguaje más metaliterario y que nosotros, bueno, se puede rescatar que esto es algo positivo y que este tipo de insumos, como los videos de los booktubers, es muy útil, podría ser muy útil para trabajar en una secuencia didáctica que explore ya sea la reseña, el análisis literario, la capacidad de argumentación o la capacidad de exposición en los estudiantes. Es importante también mencionar que hay una discusión literaria en los comentarios de los videos, dado que la plataforma de YouTube permite trabajar con ese tipo de dinámicas, porque, claro, vemos que hay una participación activa de las audiencias. Habíamos visto la cantidad de seguidores que tienen los canales más importantes de BookTube en Iberoamérica. Y claro, los seguidores, la audiencia, los suscriptores de los canales tienen una importancia muy grande, muy definitiva en lo que es la discusión literaria que se da después del análisis de la obra, lo cual también demuestra una intención de buscar un aprendizaje vernáculo, de crear una discusión literaria fuera de los canales oficiales de la educación pues, formal. Bueno, y para ir terminando con esta presentación, he anotado algunas conclusiones. Primeramente, establecer esta característica mediadora en el proceso lector, que coincide un poco con el estudio de Margallo de 2012, en el que se establecen algunas características que debería tener un corpus de lectura para acercar el hábito lector a jóvenes con algo de reticencia. Y creo que precisamente eso es lo que falta en el trabajo que se hace a veces dentro del aula, que a veces se rige mucho hacia imposiciones, hacia corpus, hacia cánones que ya están establecidos y se contradice sus preceptos didácticos que dicen que el profesor pues debe conocer, debe acercarse más a los intereses de sus estudiantes. Y precisamente eso es lo que están consiguiendo los booktubers. Yo sé que, como le dije antes, reducir todo a un criterio de cantidad no es dar el panorama completo, pero sin embargo sí da una idea de la importancia que han tomado estos jóvenes lectores al crear comunidades tan grandes. Y precisamente de eso hablaba hace un rato,
que al contrario de lo que se cree, los jóvenes están leyendo muchísimo. Probablemente no en los espacios formales, no en estos espacios regulados por la escuela, sino en espacios construidos por ellos, en donde las reglas y las normas de la comunidad se rigen y se regulan y autorregulan por efecto y por poder de la propia comunidad. Ellos están creando sus propias corpus de lectura, en donde predomina la literatura infantil y juvenil actual, la fantasía y otros géneros modernos, lo que convierte a BookTube en un escaparate para las editoriales, para los nuevos lanzamientos de literatura, sobre todo infantil y juvenil. Y es importante darle un vistazo y analizar este tipo de comunidades virtuales. Y finalmente, pues esta idea que ya se la establece en un estudio previo que hemos publicado junto a la profesora Cristina Liagas, que determina la necesidad de actualización y revisión de los métodos y las estrategias de enseñanza de la literatura la importancia que tiene el uso del libro tanto dentro como fuera del aula, porque hemos visto y porque podemos constatar la apropiación que tienen los jóvenes sobre los libros, cómo interactúan y cómo trabajan con ellos fuera del aula, y creo que precisamente eso es lo que le debe todavía y lo que le falta a la escuela revisar. Y es lo que da pie al desarrollo de nuevas investigaciones, que por ejemplo ahora mismo sé que se están haciendo muchas investigaciones paralelas respecto de cómo integrar este tipo de prácticas, este tipo de discursos y este tipo de formatos dentro de secuencias didácticas guiadas por profesores, por maestros que conocen y que saben que pueden aprovechar este tipo de estrategias para fomentar y mejorar sobre todo las capacidades y las competencias literarias de sus estudiantes. Eso ha sido todo. Agradezco mucho por su atención, agradezco mucho también por la invitación al Congreso y les deseo la mejor de la suerte en el desarrollo del mismo. Muchas gracias y hasta pronto.